Hola, ¿qué tal? Hay temas que tarde o temprano nos tocan a todos, y uno de ellos es ¿qué pasa con nuestros bienes? Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de las sucesiones para entender cómo funcionan las reglas que definen, cómo se transmite nuestro legado. Así que, empecemos. Y la pregunta es inevitable, ¿no? ¿Qué pasa con todo lo que uno construyó cuando ya no está? A primera vista, puede parecer un laberinto legal, pero la verdad es que la ley nos da un mapa bastante claro. La idea de hoy es seguir ese mapa juntos paso a paso para que no nos perdamos. A ver, esta es la definición de manual, la parte técnica. La sucesión, en pocas palabras, es el traspaso del patrimonio de alguien que falleció. Pero ojo con esto, porque es clave. No solo se transmiten los derechos, o sea, los bienes, las propiedades, sino también las obligaciones. Hablamos de las deudas, y las personas que reciben todo esto son llamadas a heredar, ya sea porque la ley lo dice o porque un testamento las nombra. Este es el punto de partida de todo el sistema. Bien, para que no se nos escape nada, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender bien qué es una sucesión y quiénes son los herederos. Después nos metemos con un concepto central, la porción legítima. Eso nos va a llevar directo a hablar del testamento. Y para cerrar, vamos a ver la decisión final que todo heredero tiene que tomar, si acepta o si renuncia. Bueno, arranquemos con los protagonistas de esta historia, los herederos. Y lo primero que hay que saber es que no todos son iguales ante la ley. Es fundamental entender que hay distintas categorías de herederos, y cada una, claro, tiene derechos y un rol diferente en todo este proceso. Y acá mismo aparece la primera gran división, la fundamental. Por un lado están los herederos forzosos. La ley, digamos, les pone un escudo protector, no se los puede dejar afuera. Y por el otro, los herederos voluntarios, que son aquellos que la persona elige libremente en su testamento. Para que quede claro, son los protegidos por ley contra los elegidos por voluntad. Entonces, ¿quiénes son exactamente estos herederos con protección especial? La ley los agrupa en tres categorías muy claras. Primero, los descendientes, o sea, hijos, nietos y así para abajo. Luego, los ascendientes, padres, abuelos, etc. Y por último, el cónyuge que sobrevive. Un dato importante. La ley establece un orden. Por ejemplo, si hay descendientes, los ascendientes ya no heredan como forzosos. Es como una línea de prioridad. Y esta idea de herederos protegidos nos lleva de la mano a un concepto que es el corazón de todo esto, la porción legítima. ¿Qué es? Imagínense que es como una caja fuerte dentro de la herencia, una parte del patrimonio que está, por así decirlo, blindada por la ley. Es la porción que, sí o sí, tiene que ir para esos herederos forzosos. Este gráfico es súper claro, ¿no? Miren esto. Cuando hay descendientes, 2/3 de todo el patrimonio son para ellos. Esa es su porción legítima. Es una parte enorme. ¿Y qué significa esto en la práctica? Que la libertad de la persona para decidir a quién dejarle sus cosas se limita a ese tercio que queda, la llamada porción disponible. Es justo en ese pedacito donde el testamento puede jugar. Y que quede claro, esta protección no es solo una idea en el aire, ¿eh? Tiene un anclaje legal muy, muy concreto. Es el artículo 2445 del Código Civil y Comercial el que básicamente pone los números sobre la mesa. Ahí se define exactamente qué porcentaje le toca a cada tipo de heredero forzoso. Es la norma que le da cuerpo a toda esta protección de la que venimos hablando. Esta frase, que se inspira en los análisis del jurista Lorenzetti, resume la tremenda fuerza que tiene este concepto. Palabras como inalienabilidad o irrenunciabilidad pueden sonar complicadas, pero la idea es simple y súper potente. Esta porción protegida no se negocia. No se puede vender ni regalar, ni se puede renunciar a ella en vida. Es un derecho totalmente blindado. Perfecto. Ya vimos que la ley protege una parte importante de la herencia. Ahora, la pregunta es, ¿y qué pasa con el resto? Bueno, ahí es donde entra el testamento. Es la herramienta que nos permite expresar nuestra voluntad. Es el espacio de la libertad personal, pero, como ya vimos, es una libertad que tiene sus límites. Podríamos decir que el testamento es la voz de la persona, su última palabra sobre lo que construyó. Pero, y esto es fundamental, esa voz no puede callar lo que manda la ley. La voluntad de quien hace el testamento siempre, siempre, tiene que respetar la porción legítima de los herederos forzosos. Es un juego de equilibrio constante entre la libertad individual y la protección de la familia. A ver, repasemos sus características principales. Primero, y obvio, solo tiene efecto después del fallecimiento. Segundo, solo puede disponer de esa porción disponible que vimos antes.
Tercero, la persona tiene que ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades. Y un dato que es crucial, es siempre revocable. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede cambiar de opinión las veces que sea. El que vale es el último que se hizo. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al último paso del camino, el momento de la decisión del heredero. Porque que a uno lo nombren heredero no lo convierte en dueño automáticamente, para nada. Hay que tomar una decisión muy personal y muy importante. Aceptar la herencia o renunciar a ella. El proceso es así. Primero, está el derecho a elegir. Nadie está obligado a nada. Si se decide aceptar, se reciben los bienes. Pero, atención acá, también se asumen las deudas de la persona fallecida. Aunque bueno, la ley hoy en día limita esa responsabilidad al valor de lo que se hereda, lo cual es una protección. Ahora, si se renuncia, la decisión es definitiva. Se abandona todo derecho sobre ese patrimonio para siempre. No hay vuelta atrás. Y acá hay una diferencia clave en el cómo se hacen las cosas. La aceptación puede ser expresa, o sea, uno va y firma un papel diciendo acepto, o puede ser tácita, que es cuando alguien sin decir nada empieza a actuar como si fuera el dueño de los bienes. Pero con la renuncia es distinto. La ley no permite ninguna duda, exige que sea un acto formal, por escrito y ante un escribano o en el juzgado. ¿Por qué tan estricto? Para dar seguridad y que nadie pierda sus derechos por un simple malentendido. Y todo lo que analizamos hoy nos trae a esta reflexión final, que es realmente el corazón de todo el derecho de sucesiones. ¿Dónde se traza la línea entre la libertad de la persona y la protección de su familia? La ley busca todo el tiempo un equilibrio. Por un lado, permitir que cada uno decida sobre lo suyo. Por otro, asegurarse de que los vínculos más cercanos no queden desamparados. Es una balanza delicada, pero fundamental para nuestra sociedad. Muchas gracias por habernos acompañado.